en la cual figuran como personas indiciadas los ciudadanos Henry Amílcar Gamboa Carvajal, identificado con cédula, y el ciudadano Miguel Antonio Ortega Piñero, del Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, a instalar la presente diligencia, cuyo objetivo es evacuar la solicitud efectuada por la Fiscalía General de la Nación a través de su Fiscalía Delegada, y que en este caso, de acuerdo con el formato de solicitud de audiencia preliminar, se trataría de dar trámite a formulación de imputación. Diligencia que, como se puede notar, estamos tramitando a través de videoconferencia, teniendo en cuenta que con la expedición de la Ley 2213 del año 2022 se estableció la vigencia permanente del Decreto 806 del año 2020, el cual se emitió en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19 y a través del cual se dio validez a los actos y actuaciones realizados por medios tecnológicos y electrónicos por parte de los servidores judiciales. Y con ocasión de esa virtualidad se dejar constancia de que quienes van a participar en este trámite, previo a dar inicio al mismo a través de correo electrónico, han remitido los documentos que acreditan su identidad. En ese orden de ideas vamos a proceder a verificar la presencia de partes intervinientes y, en primer lugar, para que efectúe su presentación, se le otorga el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía como solicitante de esta audiencia. Su señoría, muy buenos días a usted y todos los presentes. Por la Fiscalía, Carlos Arturo Orozco Giraldo, identificado con poseo los documentos que me acreditan como funcionario de la Fiscalía, su señoría, documentación que se acreditó a su estrado judicial. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Para que quede en registro en audios, por favor, para que nos indique dirección a efectos de notificaciones. Gracias, señoría. Carrera 29, número 1845, correo electrónico.gov.co. Teléfono 297-1000. Gracias. Procedemos ahora con la presentación del abogado Ruiz Yucumá, quien se entiende fungiría en este trámite como posible apoderado de víctimas. Buenos días a todos, por aquí Andrés Felipe Ruiz Yucumá, con cédula de ciudadanía, para efecto de notificaciones en la dirección andresruizyucuma@gmail.com, en la carrera 16, número 85B15 de la ciudad de Cali. Gracias. Procedemos con la presentación del ciudadano Franklin Rolando Cano Valcárcel, quien se entiende podría tener la calidad de víctima dentro de este proceso penal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Franklin Rolando Cano Valcárcel, identificado con cédula. Mi número de celular 318-255-7413, correo electrónico franklin.rolando866@gmail.com, domicilio calle. Gracias. Se le pregunta al delegado de la Fiscalía, como titular de la acción penal, si efectivamente dentro de este trámite el ciudadano Cano Valcárcel, quien ya ha efectuado su presentación, puede ser considerado como posible víctima. Su señoría, ahora el escrito donde pues él hace algunas afirmaciones en relación con la queja materia de indagación, pero respecto de la relación de causalidad entre la acción o el accionar de los indiciados y el eventual daño no ha sido demostrado. Es decir, señor fiscal, que en criterio de la Fiscalía, el ciudadano Cano Valcárcel no sería considerado como víctima dentro de este radicado. Su señoría, en principio obra una simple denuncia, pero en tema de puntualmente de la acreditación como víctima no está demostrado. Gracias, señor fiscal. Teniendo en regalar cuenta... la palabra un momentico, doctora, yo le aclaro una cosita al fiscal. Gracias. Teniendo en cuenta que se está solicitando el uso de la palabra por parte del abogado Ruiz Yucumá, se entiende como
representante de los intereses del ciudadano Cano Valcárcel, se va a proceder a conferirle el uso de la palabra, pero antes de ello pues es necesario aclarar lo referente a esa facultad que tendría el abogado Ruiz Yucumá para actuar como apoderado del ciudadano Cano Valcárcel en la medida en que no se observa dentro de los documentos allegados. Doctora, tiene el micrófono apagado, doctora. Doctora, tiene el micrófono Gracias. apagado. Gracias, José. Se estaba indicando que antes de concederle la palabra, el uso de la palabra al abogado Ruiz Yucumá, quien se entiende fungiría como apoderado del ciudadano Cano Valcárcel, es necesario verificar pues dicha facultad para orar como tal, en vista de que pues no se ha llegado como tal un documento en el cual pues se le otorgue ese poder para fungir bajo esas condiciones en este trámite. De allí que sea necesario preguntarle al ciudadano Cano Valcárcel si efectivamente le confiere poder al abogado Ruiz Yucumá para que represente sus intereses dentro de este proceso penal. Sí, su señoría, le confiere el poder al doctor Andrés Felipe Ruiz Yucumá. Gracias. En ese orden de ideas se deja constancia que eventualmente estaría facultado el abogado Ruiz Yucumá para ejercer la representación del ciudadano Cano Valcárcel en vista del poder que le ha sido conferido de manera verbal en esta audiencia. Y teniendo en cuenta dicho poder, entonces se le procede a conceder el uso de la palabra al abogado Ruiz Yucumá para que efectúe la manifestación que considere pertinente. Se entiende bajo las expresiones realizadas por el delegado de la Fiscalía en cuanto a que no se habría aún acreditado que el ciudadano Cano Valcárcel pudiera ser considerado al parecer como víctima. Muy buenos días. Obra en nuestro poder el textil, que es materia de investigación y que fue entregado por medio de contrato, del contrato que se está investigando, al señor Franklin. Entonces, si el fiscal me regala una dirección para yo hacérselo llegar al perito técnico encargado de analizar la flamabilidad del textil, esto yo con mucho gusto se lo hago llegar y pues con ello pretendo acreditar la condición de víctima de mi prohijado. Gracias. Vale la pena aclarar en este punto que cuando se asignan por reparto estas diligencias a los juzgados que ejercemos la función de control de garantías, únicamente se remite el formato de solicitud de audiencias, el acta de reparto y la planilla de citaciones o comunicaciones, tratándose de audiencias que son de carácter programado, es decir, que por parte de los despachos judiciales no tenemos conocimiento del trámite más allá de lo que se debate en la audiencia. De allí que al proceder a la presentación del abogado Ruiz Yucumá y del ciudadano Cano Valcárcel, quienes entendería estarían predicando la posible calidad de apoderado de víctima y de víctima respectivamente. Es que se le preguntó al delegado de la Fiscalía como titular de la acción penal si podría tener eventualmente el ciudadano Cano Valcárcel dicha condición. Y lo manifestado por el delegado de la Fiscalía en esta audiencia es que se entiende, oraría una denuncia del ciudadano Cano Valcárcel, pero pues no estaría como tal demostrado que tuviera esa calidad de víctima frente al posible actuar que sería indilgable a los ciudadanos Ortega Piñeros y Gamboa Carvajal. Y teniendo en cuenta que la verificación de esa calidad de víctima y también el reconocimiento de personería jurídica de quien pudiera fungir como apoderado de víctimas es un acto propio de la audiencia de formulación de acusación. Evidentemente en este momento no hemos llegado a ese escenario,
pero por parte de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Penal se ha indicado pues que se debe permitir la participación de quienes pudieran tener esa calidad o esa condición incluso en las audiencias preliminares, en vista de que si bien el delegado de la Fiscalía ha manifestado que aún no se le ha acreditado la posible calidad de presunta víctima al ciudadano del ciudadano Cano Valcárcel, pero que se manifiesta que este interpuesto una denuncia, se entiende dentro de este trámite penal, es que se considera procedente permitir la participación del abogado Ruiz Yucumá, quien eventualmente podría tener esa calidad de apoderado de víctima, en este caso el ciudadano Cano Valcárcel. Se repite, teniendo en cuenta que no es un debate como tal propio de esta diligencia, pero que ante una denuncia que interpone una persona dentro de este radicado, eventualmente más adelante podría acreditar esa condición de posible víctima, de allí que su apoderado pueda participar en esta diligencia. Vamos a continuar entonces con las presentaciones, procediendo con lo propio frente a los abogados que representarían los intereses de las personas indiciadas. Se le concede así el uso de la palabra al abogado Vera López. Gracias, señora juez. Un saludo especial para usted, las demás partes e intervinientes en la audiencia. Yo soy Omar Alejandro Vera López, identificado con cédula 1020-800-945 de la ciudad. Tuvo como defensor de confianza el señor Miguel Ortega Piñeros, dirección de notificaciones en la calle 98, número 7091, oficina 715 de la ciudad de Bogotá, y en el correo electrónico omar.vera, con b chiquita, @leximus.com.co. En la oportunidad, señoría, que usted considere pertinente, de acuerdo a documentos que he enviado previamente a su despacho, solicito el reconocimiento de personería jurídica para actuar en la diligencia. Muchas gracias. Gracias. Se debe manifestar desde ya que por parte del abogado Vera López, además de la documentación que acredita su identidad y su calidad de profesional del derecho, se ha remitido un poder que le fuera otorgado, en este caso por el ciudadano Ortega Piñeros, pero en vista de que contamos con la presencia de este último ciudadano, en su debida oportunidad, se le va a preguntar si se ratifica ese poder ya conferido por escrito. Vamos a proseguir entonces con la presentación del abogado Márquez Ruiz. Su señoría, muy buenos días y para todos los presentes. Mi nombre es Germán Mauricio Márquez Ruiz, identificado con esta oportunidad fungiendo como apoderado de confianza del señor Henry Amílcar Gamboa Carvajal. Me permití remitir los documentos al correo del despacho. Sin embargo, el señor Henry, al estar presente en la audiencia, le manifiesto, señora juez, puede trasladarle la pregunta respecto a si me otorga poder en estas diligencias. Para efectos de notificación, mi correo marquezruizgerman@gmail.com y dirección física carrera 16A número 50120 de la ciudad de Montería. Muchas gracias, señora juez. Gracias. Continuamos ahora con las presentaciones de los ciudadanos que figurarían como indiciados. En primer lugar, se le otorga el uso de la palabra al ciudadano Ortega Piñeros. Por favor, nos va a indicar sus nombres y apellidos completos, su número de documento de identificación, su dirección, su teléfono y su correo electrónico si cuenta con uno. Su señoría, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Antonio Ortega Piñeros, identificado con cédula de ciudadanía, correo electrónico mortegapiñeros. Gracias. Se le pregunta al ciudadano Ortega Piñeros si ratifica ese poder que le ha conferido por escrito al abogado Vera López para que funja como su defensor de confianza. Su señoría, ratifico el poder otorgado al doctor Omar Alejandro Vera López como mi abogado de confianza. Gracias. En esa medida, teniendo en cuenta la ratificación del poder escrito que ha efectuado en esta audiencia el ciudadano Ortega Piñeros, se procede a reconocerle personería jurídica para obrar como defensor de confianza de este ciudadano al abogado Omar Alejandro Vera López. Proseguimos ahora con la presentación del ciudadano Gamboa Carvajal. Por favor, también nos va a indicar sus nombres y apellidos completos, su número de documento de identidad, su dirección, su teléfono y su correo electrónico. Sí, señoría, muy buenos días. Mi nombre es Henry Amílcar Gamboa Carvajal. Gracias, señoría.
Gracias. Teniendo en cuenta que no se ha recibido como tal un poder por medio del cual el ciudadano Gamboa Carvajal esté facultando al abogado Márquez Ruiz para ejercer como su defensor de confianza, se le pregunta al ciudadano Gamboa Carvajal si efectivamente le otorga poder al abogado Márquez Ruiz para que ejerza en dicha condición en este proceso penal. Sí, su señoría, efectivamente autorizo al doctor Germán Márquez para que me acompañe en este proceso y doy poder amplio al doctor Márquez. Gracias, muy amable. Gracias. En vista de la manifestación del ciudadano Henry Amílcar Gamboa Carvajal de conferirle poder al abogado Germán Mauricio Márquez Ruiz para que ejerza como su defensor de confianza, se procede a reconocerle personería jurídico a este último para que funja en dicha condición con referencia al primero de los ciudadanos referidos. Y de esta forma ya hemos verificado la presencia de partes intervinientes. Debemos entonces dar trámite a la solicitud del delegado de la Fiscalía consistente en formulación de imputación, que es un acto de comunicación que está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación a través de su Fiscalía Delegada, y se le solicita de manera muy respetuosa a los ciudadanos Ortega Piñeros y Gamboa Carvajal que estén muy atentos a lo que va a indicarles el delegado de la Fiscalía, pues le va a informar que tienen conocimiento de unos hechos y que los mismos probablemente encuadran en uno o en varios delitos para solicitar así su vinculación formal a esta investigación penal. Y al delegado de la Fiscalía también de manera muy respetuosa nos sobra recordarle que la formulación de imputación se debe circunscribir básicamente a 3 aspectos. El primero de ellos, la individualización e identificación de las personas a imputar. El segundo, esa relación clara y sucinta de esos hechos jurídicamente relevantes y cómo encuadrarían los mismos dentro de un comportamiento delictivo, haciendo expresa mención al delito y a la pena previsto para el mismo en el Código Penal, sin que sea necesario el descubrimiento de elementos materiales probatorios y considerándose antitécnico proceder a la lectura textual de elementos materiales probatorios para finalmente indicarle a las personas a imputar cuáles son las posibilidades con las que cuentan en esta audiencia. En esas condiciones, por favor, prosiga, señor fiscal, con la formulación de imputación. Sí, su señoría, muchas gracias. En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación, con base en el artículo 250 constitucional, así como la codificación procesal de la Ley 906 de 2004 en funcionamiento, procederá a realizar la presente audiencia de formulación de imputación de cargos en contra de los ciudadanos que se encuentran presentes y ya informada su señoría sobre los aspectos que consideró usted esenciales de su identificación. Sin embargo, la Fiscalía procederá, de acuerdo a la guía contenida en el artículo 288 de la Codificación Procesal, a enunciar lo que allí se indica. En primer lugar, se trata del señor Henry Amílcar Gamboa Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía de 62 años de edad, estado civil casado, nivel educativo bachiller, teléfono carrera 56A, número 5469, apartamento 504, correo oficio servidor público en la aeronáutica civil en el cargo de bombero aeronáutico. Henry Amílcar Gamboa Carvajal fue posesionado en el cargo de bombero aeronáutico mediante acta número 1628 del 15 de diciembre de 1988, con acta de ubicación número 00169 del 20 de marzo de 2018, con funciones como bombero aeronáutico cuarto, según resolución 0605 del 17 de marzo de 2015. Por otro lado, respecto del indiciado Miguel Antonio Ortega Piñeros, se identifica con cédula de ciudadanía número 0, gerente de inversiones Sarem de Colombia, residente en el kilómetro 1.5. Su señoría, en la ciudad de Bogotá, la directora de servicios aeronáuticos, eso me refiero a los hechos jurídicamente relevantes,
jefe de la directora de Servicios Aeronáuticos de la ciudad, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus funciones, celebró el contrato de compraventa número 21.000.799 01 H1 de 2021 entre la Unidad Especial de Aeronáutica Civil e Inversiones SAREM de Colombia, SAS, el cual tuvo por objeto, comillas, adquirir elementos de protección personal para los bomberos por lotes distribuido así. Lote número 1, uniformes de fatiga, entre paréntesis, camisa tipo fatiga, pantalón ristop, botas en cuero graso, camiseta azul en algodón, goliana, gorra o cachucha, chaqueta colchada, cinturón táctico de seguridad, cierra comillas. En un plazo de 4 meses, dicho contrato se pactó su valor en 1.218.300.000 pesos. Respecto del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Fiscalía precisa. Su señoría, sea lo primero indicar que el tipo penal denominado contrato sin cumplimiento de requisitos legales, previsto en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, tiene por verbos rectores los siguientes: tramitar, celebrar o liquidar, de lo que se colige que este delito puede tener lugar en la fase precontractual, tramitar, en la fase de firma, celebrar, o en la fase de liquidación, liquidar, lo que excluye su posibilidad de ocurrencia en la fase de ejecución del contrato. Así las cosas. El verbo rector tramitar, que, como ya se dijo, refiere a la fase precontractual, puede tener lugar entonces en la etapa de planeación o en la etapa de selección, ambas constitutivas de esa primera fase de actividad. Ahora bien, como es sabido, el delito en comento constituye un tipo penal en blanco, pues al referirse a que las señaladas acciones se cometen, entre comillas, sin verificar el cumplimiento de estos, cierra comillas, conduce necesariamente a remitirse a normas que permitan determinar cuáles son esos requisitos legales esenciales cuya pretermisión lleva a la comisión del delito. De esta manera, indicaremos que los acá indiciados realizaron el verbo rector de tramitar de la descripción típica del artículo 410 del Código Penal en las circunstancias que a continuación se describen. En primer lugar, respecto del señor Henry Gamboa Carvajal. En efecto, su señoría, con ocasión del mencionado contrato, usted, señor Henry Amílcar Gamboa Carvajal, en calidad de servidor público, obrando como supervisor, según lo establece la cláusula 9ª del contrato de compraventa número 21.000.799.01 de 2021, tramitó la modificación del objeto del contrato el día 20 de septiembre de 2021, según se desprende del acta número 1, suscrita entre usted y el contratista Miguel Antonio Ortega, habiéndose acordado entre ustedes validar las muestras presentadas de la tela de los uniformes contratados, autorizándose por parte suya como supervisor los ajustes finales del contrato en mención, habiéndose modificado, entre otros, la camiseta azul, cuya especificación técnica era 100% algodón, aceptándose la modificación por tela 100% poliéster. Dicha modificación del objeto, requisito esencial del contrato de compraventa, ocurrió en fase de ejecución del contrato, activando el verbo rector tramitar del artículo 410 del Código Penal, sin verificar que su objeto no se podía modificar. El objeto del contrato es un requisito esencial, el cual no podía ser variado, so pena de desvirtuar la justificación de la necesidad que tenía la entidad de realizar el contrato,
concebida en los estudios previos, dando lugar a la celebración de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales en virtud de la irregular modificación que debió ser llevada por la administración al escenario propio de un nuevo contrato, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado. Así entonces, se extrae que usted, señor Henry Amílcar Gamboa, al tramitar el acta número 1, que varió el objeto del contrato de compraventa número 21.000.799.01H1 de 2021, violó el principio de legalidad, columna vertebral de la contratación estatal. En este caso, realizado posterior a la celebración del contrato, actuación que no solo transgredió el citado principio de la contratación estatal, herramienta constitucional y requisito esencial de la validez de una actuación pública, sino el contenido del artículo 410 del Código Penal en fase de trámite. En tanto, la mencionada modificación por la variación del objeto del contrato se realizó sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, puesto que este elemento esencial de los contratos tan solo puede sufrir alteraciones por vía de un contrato adicional. A propósito de la naturaleza de la infracción aludida, se tiene establecido jurisprudencialmente que el delito descrito en el artículo 410 del Código Penal es un tipo penal en blanco que remite, entre otros, al régimen de contratación pública, Ley 80 de 1993, y a los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad contenidos en esta ley. Principios que igualmente constituyen requisito esencial del contrato de compraventa número 21.000.799.01H1 de 2021, cuyo desconocimiento da lugar a este delito. En efecto, el artículo 1501 del Código Civil señala que en cada contrato se distingue, en primer lugar, las cosas que son de su esencia, esto es, aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno o constituye un contrato diferente. Por su parte, la Ley 80 de 1993 dispone en su artículo 40 que las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en dicha ley, correspondan a su esencia. Se deduce así que las cláusulas esenciales del contrato estatal son el objeto, el precio y el plazo. En efecto, la sentencia C300 de 2012 dijo, comillas, además la modificación del contrato está limitada por la imposibilidad de transformar sus elementos esenciales como el objeto y desnaturalizarlo. En tal hipótesis, ante la existencia de un nuevo contrato, se requiere un nuevo proceso de selección y el cumplimiento de los demás procedimientos y formalidades que exige la normatividad sobre contratos estatales y cuya finalidad es la realización de los principios de la función administrativa, cierra comillas. En el presente caso, es evidente que los principios de la contratación de obligatorio acatamiento no fueron tenidos en cuenta, empezando por el principio de planeación, pues es de la esencia de este que en el proceso precontractual se concibió cuál era la real necesidad de la administración, la cual debió planearse y encontrarse debidamente presupuestada por el Estado para cumplir con los fines estatales. De tal manera que, al llevarse a cabo una correcta planeación, esta permitió definir el objeto del contrato con el fin que posteriormente, así como en la ejecución, se surtan todas las actuaciones pertinentes. Pues este principio identifica aspectos vitales y relativos al proceso contractual que para el presente caso fue analizado, previsto y llevado hasta el contrato para su ejecución. Asimismo, son de ineludible aplicación los principios de la función administrativa descritos en el artículo 209 de la Carta Política, los cuales son inherentes a la contratación pública por ser esta una forma de actuación estatal. Principios
que también son requisito esencial del contrato de compraventa, tales como el de igualdad, moralidad, eficacia, economía e imparcialidad, los cuales se integran a la actividad de este contrato. Usted, señora Amílcar, violó el principio de transparencia y legalidad de la contratación en la medida que, al suscribir la mencionada acta modificatoria del objeto del contrato, pasó por acto la exigencia legal que toda modificación debe ser a través del pliego de condiciones con base en adendas, aspecto que afirma la inexistencia del principio de planeación, con efecto en el resquebrajamiento del fin y propósito del contrato, máxime que con su actuar desvirtuó la necesidad que supuestamente tenía la entidad en adquirir unas prendas en algodón y otras texturas para ser cambiadas por poliéster, concebidas, como se dijo desde los albores de los estudios previos, pues no le era permitido realizar el cambio de los estudios previos, pero no le era posible realizar el cambio del objeto del contrato, dadas las barreras normativas centradas en el principio de legalidad, columna vertebral de la contratación estatal. Es que usted, señora Amílcar, en realidad, en este caso no le era viable, ya que en la fase de ejecución del contrato, sin justificación legal ni constitucional, acordara con el contratista cambiar los términos del contrato, por más que ello resultara beneficioso para la administración. Es que con su actuar rompió el principio de legalidad. Si tenemos en cuenta que usted sabía con anticipación que dichas prendas serían obtenidas a través del contrato de compraventa, ya estaban definidas legalmente en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y el clausulado mismo del contrato. Documentos contractuales que no se podían modificar a través de un acta, como en efecto ocurrió, dando al traste con lo pactado en el contrato suscrito por la directora de Servicios Aeronáuticos de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que en ejercicio de sus funciones celebró el contrato de compraventa número 21-00799-01H1 de 2021. Funcionaria que desconociera su unilateral aprobación de levantar un acta para cambiar lo que ella, como representante legal de la entidad, ya había dispuesto y autorizado. Desde dicha perspectiva jurídica, en relación con el contrato objeto de imputación, la Fiscalía General de la Nación ha obtenido elementos materiales de prueba y evidencias físicas que indican que usted, señora Amílcar Gamboa, infringió de manera consciente y voluntaria la ley en el proceso de tramitación del contrato, variando la necesidad que tenía la entidad reflejada en las fichas técnicas para el cumplimiento del objeto del contrato, desde luego contenidas en el pliego de condiciones. Específicamente, la Fiscalía estableció que la modificación del contrato de compraventa número 21-00799-01H1 de 2021 fue el producto de graves violaciones a la legalidad contractual, originadas, al parecer, en el deseo suyo como supervisor y del contratista, que desatendieron las reglas y principios de la contratación a través de una incoherente e injustificada actuación que le permitiera beneficiar al futuro contratista, presuntamente con total indiferencia por las consecuencias que ello generaría, no obstante tener la posibilidad de obrar conforme a la ley y demás fuentes normativas, tal como lo precisa el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, numeral quinto, respecto de la responsabilidad en el manejo y dirección del ejercicio de la función administrativa contractual, preceptiva ratificada por el Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 52733. Usted, señor Gamboa, sabía que no podía modificar el objeto del contrato, máxime que sus funciones le exigían obrar conforme al procedimiento legal, ritualidad que no era desconocida por ustedes, sin embargo, miró con indiferencia su inobservancia. Usted, Amílcar Gamboa, lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública, pues al momento de tramitar la modificación del contrato, tenía la capacidad de comprender
que no era conforme a la ley. Asimismo, tenía la capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Usted sabía que dicha modificación era una conducta prohibida por la ley. Le era exigible un comportamiento conforme a derecho. Esto es, verificar que no podía tramitar la variación del objeto del contrato, si tenemos en cuenta que es un requisito esencial, para cuya variación impidió materializar la necesidad de la administración y la comunidad en general. Sin embargo, no lo hizo, no le importó que estando en ejecución el contrato, era ilegal proceder a la modificación del objeto. En tal virtud, la imputación se formula en contra suya, señora Amílcar Gamboa, por la realización de conductas antijurídicas cometidas en ejercicio de sus funciones, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se vienen señalando. El análisis de toda la traza fáctica lleva a sostener que usted, como servidor público, faltó de manera grave al artículo 6º constitucional. Asimismo, desatendió la confianza que le fuera depositada por la administración, desfigurando su imagen en su actuación. Primó el interés particular sobre el interés general al cual se debe como servidor público al servicio de la comunidad. Las razones fáctico-jurídicas, estas razones fáctico-jurídicas son suficientes, su señoría, para realizar la presente imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en contra del citado ciudadano, la que se hace a título de autor. Ahora, respecto del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, accionado por el mismo señor Amílcar, se dice lo siguiente. Es claro que el comportamiento desplegado por usted, señora Amílcar Gamboa, en cumplimiento de sus funciones como supervisor del contrato de compraventa número 21-00799-01H1-2021, contrasta con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al objeto del contrato, máxime que nunca solicitó la aprobación por parte del representante legal de la entidad, de la aprobación del acta número 1 del 20 de septiembre de 2021, que modificaría el objeto del contrato, acordando con el contratista el cambio del material de las prendas contratadas, sin importar que las fichas técnicas habían indicado el material de las prendas, así como lo dispuso el pliego de condiciones, cuyo valor fue de 1.218 millones de pesos 300.000. Reconocidos y pagados al contratista Miguel Antonio Ortega, representante legal de la empresa Inversiones Sarén Colombia, sin justificación legal alguna. Es que usted, señor Gamboa, no atendió los estudios previos, los pliegos de condiciones, tampoco las cláusulas del contrato de compraventa, del cual se desprenden exigencias claras que indicaban como supervisor del contrato que debía velar por su cumplimiento, sin que tuviera la facultad como supervisor de realizar cambios al objeto del contrato, pues era un escenario que correspondía hacer conocer directamente al representante legal del Aerocivil a través suyo, a efecto que se considerara la viabilidad de su formal solicitud de modificar o no el objeto del contrato. Sin embargo, no lo hizo, aspecto que afectó directamente el reconocimiento y pago de los recursos al contratista por algo que no fue materia del contrato, en la medida que lo que se aprobó y pagó al contratista fue distinto a lo que se concibió desde el inicio de los actos precontractuales. En tal virtud, la Fiscalía General de la Nación le imputa igualmente a usted, señora Amílcar Gamboa, por la realización de conductas antijurídicas cometidas en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se vienen señalando, el delito de peculado por apropiación a favor de Inversiones Sarén de Colombia SAS. Las anteriores razones fáctico-jurídicas son suficientes para realizar la presente imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, en concurso heterogéneo en contra de usted, señor Amílcar Gamboa, la que se hace a título de autor.
Respecto de la imputación jurídica, tendremos que decir, señor Amílcar, en primer lugar, en el orden que se le hizo la argumentación, diremos que el contrato 410 se encuentra contenido en el Código Penal. Se indica allí, respecto del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890/2004 a partir del 1 de enero de 2005. Respecto del delito de peculado por apropiación, se indica igualmente en esta normatividad, delitos contra la administración pública, artículo 397, peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado, de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses. Multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. El inciso que le voy a dar lectura es el que se le imputa a usted, para que por favor le preste atención. Inciso segundo del artículo 397. Si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su turno, el inciso tercero dice, si lo apropiado no supera un valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 64 a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890/2004 a partir del 1 de enero de 2005. Por último, de acuerdo a la guía que tomamos del artículo 288, en tercer lugar, diremos entonces que esta fiscalía le hace saber que de aceptar los cargos formulados, los que se le acaban de mencionar, podría obtener una rebaja de hasta el 50% conforme lo establecido en el numeral tercero del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 351 de la misma obra. Adicional a este aspecto, debo de indicarle lo siguiente, que teniendo en cuenta el delito de peculado por apropiación, se hace necesario, indispensable, precisarle el contenido del artículo 349. ¿Por qué razón? Porque es que allí existen recursos y esos recursos son los que de alguna manera pues entran a jugar un escenario importante para usted para efectos de las consideraciones que usted estime pertinentes de acuerdo al contenido del artículo 349 al cual le voy a dar lectura. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto
se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegure el recaudo del remanente. Hasta ahí. Sin embargo, esta fiscalía le debe precisar a usted, de acuerdo a la imputación o a la argumentación que se acaba de realizar, que dichos recursos o esa imputación del delito de peculado por apropiación se hizo a favor de terceros. No correspondiéndole a usted, la fiscalía no le imputa a usted directamente que usted se haya apropiado de dichos recursos, sino que esos recursos fueron realizados al parecer a favor de terceros, es decir, a favor de Inversiones Sarem. De tal manera que esa condición o esa precisión es importante y relevante. Es relevante para los efectos de las consideraciones que usted deba hacer y, por supuesto, conforme a esta imputación, la Fiscalía tendrá ya en el ejercicio propio de la acusación, dispondrá este aspecto importante y relevante para usted y para el proceso, en punto de determinar si en efecto usted incurrió en el comportamiento hacia terceros, de acuerdo o conforme se le acaba de anunciar en esta argumentación. Debo indicarle también a usted, señora Amílcar, que la sanción punitiva conforme a los cargos realizados corresponden al delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La pena estaría entre 64 a 200 meses, de acuerdo a lo que contiene ese artículo 410. Ahora, del peculado por apropiación, artículo 397 del Código Penal, inciso segundo, tendríamos una pena mínima de 144 meses y un máximo de 405 meses. De tal manera que este aspecto visto desde el comportamiento o desde la atribución de estas conductas, estaríamos frente a un concurso de conductas punibles. Concurso que se advierte que el delito más grave en su sanción punitiva corresponde al delito de peculado por apropiación, de tal manera que la Fiscalía conforme a ese concurso, el delito más grave corresponde efectivamente al delito de peculado por apropiación, visto desde el punto de la sanción punitiva. Su señoría, hasta ahí la imputación respecto del señor Amílcar Gamboa. Si usted considera, de acuerdo a la metodología que verifique o considere importante, hacer las precisiones que correspondan frente al señor Amílcar y posteriormente seguiré con la imputación respecto del señor Miguel Antonio Ortega, o si usted considera, la terminamos de una vez. Gracias, señor fiscal. Teniendo en cuenta que ambos ciudadanos figurarían como indiciados, que este pues, es un acto de comunicación en cabeza de la Fiscalía, se puede agotar lo referente a ambos en una sola intervención del delegado de la Fiscalía en aras de que eventualmente esta funcionaria, frente a las previsiones que se deben hacer en cuanto a ambos ciudadanos, no tenga que volver a repetir la misma argumentación. Entonces, por favor, prosiga, señor fiscal. Muy bien, señoría, muchas gracias. En consecuencia, respecto de la conducta del señor Miguel Antonio Ortega, representante legal de la empresa Inversiones Sarem, indicamos lo siguiente. En la ciudad de Bogotá, la directora de Servicios Aeroportuarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus funciones, celebró el contrato de compraventa número 21.000.799.01H1-2021 con la empresa Inversiones Sarem de Colombia, SAS, representada legalmente por el señor Miguel Antonio Ortega Piñeros, el cual tuvo por objeto, comillas, adquirir elementos de protección personal para los bomberos por lotes, distribuido así: lote 1, uniformes de fatiga, entre paréntesis, camisa tipo fatiga, pantalón ristop, botas en cuero graso, camiseta azul en algodón, goliana, gorra o cachucha, chaqueta acolchada, cinturón táctico de seguridad, cierra comillas, en un plazo de 4 meses,
Dicho contrato se pactó su valor en 1.218.300.000 pesos. Con ocasión de este contrato, usted, señor Ortega, acordó la modificación del objeto del mismo, según se desprende del acta número 1, fechada el 20 de septiembre de 2021, habiendo acordado con el supervisor, señor Amílcar Gamboa, modificar el lote número 1 de la siguiente manera. Chaqueta doble faz, cara principal azul oscuro, elemento que según la ficha técnica era 100% poliéster, filamentos textuados, modificado por tela 100% nylon. Segundo, camiseta tipo fatiga, elemento que según la ficha técnica era 65 a 66% poliéster, el resto algodón hasta completar el 100%, con acabado en teflón. Modificación que se realizara por tela 100% poliéster en tejido ripstop, antidesgarro con teflón. Tercero, goliana, gorra o cachucha, elemento que según la ficha técnica era 35% algodón, 65% poliéster, modificando la tela 100% poliéster en tejido ripstop, antidesgarro con teflón. Luego se advirtió sobre la camiseta azul, elemento que según la ficha técnica era 100% algodón y se modificó por tela 100% poliéster. Usted, señor Ortega, acordó con el supervisor del contrato modificar su objeto, requisito esencial del contrato de compraventa en fase de ejecución, materializando el verbo rector de tramitar, sin verificar que su objeto no se podía modificar, tal como se lo indicaban los pliegos de condiciones adquiridos por usted con suficiente anticipación, los cuales le hacían o le hicieron las respectivas previsiones en orden a realizar el aspecto o desarrollar las etapa precontractual y a su vez en la ejecución, en la suscripción del contrato. ¿Es claro para usted? ¿Era claro para usted que el objeto del contrato era un requisito esencial, el cual no podía ser variado so pena de romper la justificación de la necesidad que para entonces tenía la entidad de realizar el contrato, concebida desde el inicio en los estudios previos, dando lugar a la celebración de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en virtud de la irregular modificación que debió ser llevada por la administración al escenario propio de un nuevo contrato, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado, al decir de la sentencia C-300 de 2012. Indicó allí, comillas, además, la modificación del contrato está limitada por la imposibilidad de transformar sus elementos esenciales como el objeto y desnaturalizarlo. En tal hipótesis, ante la existencia de un nuevo contrato, se requiere un nuevo proceso de selección y el cumplimiento de los demás procedimientos y formalidades que exige la normativa sobre contratos estatales y cuya finalidad es la realización de los principios de la función administrativa, cierra comillas. Así entonces, se extrae que usted, al variar el objeto del contrato de compraventa, violó el principio de legalidad, columna vertebral de la contratación estatal. En este caso, realizado posterior a la celebración del contrato, actuación que no solo transgredió el principio de legalidad de la contratación estatal, sino el contenido del artículo 410 del Código Penal en fase de trámite, verbo rector de este tipo penal, en tanto la mencionada modificación por la variación del objeto del contrato se realizó sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Puesto que este elemento esencial de los contratos tan solo puede sufrir alteraciones por vía de un contrato adicional.
A propósito de la naturaleza de la infracción aludida, se tiene establecido jurisprudencialmente que el delito descrito en el artículo 410 del Código Penal es un tipo penal en blanco que remite al régimen de la contratación pública de la Ley 80 de 1993, artículos 3, inciso 2, artículo 5, numerales 2 y 4, y a los principios de la transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva contenidos en esta ley, los que igualmente constituyen requisito esencial de compraventa, cuyo desconocimiento da lugar a este delito. Asimismo, son de ineludible aplicación aquellos principios que de manera general rigen la función administrativa, descritos en el artículo 209 de la Carta Política, los cuales son inherentes a la contratación pública por ser esta una forma de actuación estatal. Principios que también se desconocieron y que constituían requisito esencial del contrato de compraventa, tales como el de igualdad, moralidad, eficacia, economía e imparcialidad, los cuales se integran a la actividad contractual del Estado. Desde dicha perspectiva jurídica, en relación con el contrato objeto de imputación, la Fiscalía General de la Nación ha obtenido elementos materiales de prueba y evidencias físicas que indican que usted, señor Miguel Ortega, infringió de manera consciente y voluntaria la ley penal en el proceso de tramitación del contrato, variando la necesidad que tenía la entidad reflejada en las fichas técnicas para el cumplimiento del objeto del contrato, contenidas en los pliegos de condiciones, conocidos por usted en fase precontractual. Sin embargo, fueron igualmente desconocidos por usted, los cuales le exigían cumplir el objeto del contrato, no cambiando la calidad de las prendas suministradas en venta por usted como representante legal de la empresa Inversiones Sarén de Colombia SAS. Específicamente, la Fiscalía estableció que la modificación del contrato de compraventa número 21-00799-01H1-2021 fue el producto de graves violaciones a la legalidad contractual originadas, al parecer, en el deseo suyo como contratista y en el del supervisor de desatender las reglas del contrato contenidas en los pliegos de condiciones y principios de la contratación a través de una incoherente e injustificada actuación que le permitiera beneficiarlo a usted, presuntamente con total indiferencia por las consecuencias que ello generaría. No obstante, tener la posibilidad de obrar conforme a la ley y de demás fuentes normativas, tal como lo precisa el artículo 26, numeral 8 de la Ley 80 de 1993. Usted, señor Ortega, sabía que no podía modificar el objeto del contrato. Así se lo indicaban los pliegos de condiciones conocidos por usted. Máxima que sus obligaciones le exigían obrar conforme al procedimiento legal, ritualidad que no era desconocida por usted, sin embargo, miró con indiferencia su inobservancia. Usted, Miguel Ortega, lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública, pues al momento de modificar el contrato tenía la capacidad de comprender que no era conforme al pliego de condiciones, no era conforme al contrato, no era conforme a la ley. Asimismo, tenía la capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Usted sabía que dicha modificación era una conducta prohibida por el contrato en el numeral 6 de las consideraciones. Le era exigible un comportamiento conforme a derecho, esto es, verificar que no podía cambiar el objeto del contrato si tenemos en cuenta que era un requisito esencial para cuya variación impedía materializar la necesidad de la administración y la comunidad en general. Sin embargo, no lo hizo. No le importó que, estando en ejecución el contrato, era ilegal proceder a la modificación del objeto. En tal virtud, la imputación se formula en su contra, señor Miguel Antonio Ortega, por la realización de conductas antijurídicas cometidas en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se vienen señalando. El análisis de toda la traza fáctica lleva a sostener que usted faltó de manera grave a las disposiciones constitucionales y legales
Asimismo, desatendió sus obligaciones contractuales, así como la confianza que le fuera depositada por la administración, desfigurando su imagen. En su actuación primó el interés particular sobre el interés general al cual se debía como contratista en cumplimiento de los fines de la contratación. Las anteriores razones fáctico-jurídicas son suficientes para realizar la presente imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en contra suya, señor Miguel Antonio Ortega Carvajal, en calidad de interviniente. Imputación jurídica. La imputación jurídica que se le hace conforme al delito que se le acaba de informar, se indica, indicado por el Código Penal, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, se indica allí el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890/2004 a partir del 1 de enero de 2005. Finalmente, señor Ortega, ha de informarle esta Fiscalía a usted que de aceptar los cargos formulados podría obtener una rebaja de pena de hasta el 50% conforme lo establecido en el numeral tercero del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 351 de la misma obra. Debemos indicarle a usted, señor Miguel Ortega, que la sanción punitiva conforme a los cargos realizados correspondería, de acuerdo al artículo 410, de una pena entre 14 a 216 meses. Sin embargo, dada la calidad de interviniente, la pena oscilaría entre una disminución de una cuarta parte de la sanción mencionada, es decir, entre 16 y 54 meses. Su señoría, en esos términos, la Fiscalía deja sentada esta formulación de imputación de cargos. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Como se viene indicando, si bien la formulación de imputación es un acto de parte y de mera comunicación en cabeza de la Fiscalía, sin embargo, pues en esta audiencia se debe permitir la participación primero del abogado Ruiz Yucumá, quien representaría a una persona que ha interpuesto denuncias, se entiende, dentro de este proceso penal y que estaría pues pendiente la discusión frente a si podría tener la calidad de posible víctima, y también obviamente la participación de quienes fungen como defensores de confianza en salvaguarda de los intereses de sus prohijados. En esas condiciones, a efectos de que manifiesten si tienen observaciones o solicitudes de aclaración, primero se le concede el uso de la palabra al abogado Ruiz Yucumá. Buenas, sin observaciones, su señoría. Gracias. Se le procede a conceder el uso de la palabra al abogado Vera López como defensor de confianza del ciudadano Ortega Piñeros. Gracias, señoría. Esta defensa no tiene observaciones a la imputación realizada por el señor fiscal. Gracias. Se le concede ahora el uso de la palabra al abogado Márquez Ruiz como defensor de confianza del ciudadano Gamboa Carvajal. Gracias, su señoría. Por estrategia procesal, este suscrito no presentará ninguna objeción al respecto. Gracias. En ese orden de ideas se les informa a los ciudadanos Ortega Piñeros y Gamboa Carvajal que en esta audiencia el delegado de la Fiscalía habría cumplido con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos para llevar a cabo este acto de formulación de imputación,
y por ende a partir de este momento ustedes adquieren la calidad de imputados y se les considera formalmente vinculados a la presente investigación penal. Al adquirir esa calidad de imputados, es mi deber informarles que les asisten unos derechos, que esos derechos se encuentran en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que ustedes en condición de igualdad con el órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que ustedes tienen derecho a no ser obligados a declarar en contra de sí mismos ni a autoincriminarse, que tienen derecho a no ser obligados a declarar ni incriminar a sus cónyuges o compañeros o compañeras permanentes o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º grado de afinidad, que tienen el derecho a que no se utilice el silencio en su contra, lo que también puede denominarse el derecho a guardar silencio, que tienen el derecho a que no se utilice en su contra el contenido de esas conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, que tienen derecho a ser oídos, asistidos y representados por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado, que en el caso de ustedes ese derecho que se denomina la defensa técnica está siendo ejercido por abogados particulares, es decir, defensores de confianza que ustedes mismos han elegido, que tienen derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades, que tienen derecho a conocer los cargos que les sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan, y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia de formulación de imputación, que ustedes tengan pleno conocimiento de esos hechos que motivan a que se inicie un proceso penal en contra de ustedes. Que ustedes tienen derecho de disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa, que es por ello que de manera excepcional van a poder solicitar esas prórrogas necesarias y debidamente justificadas para la celebración de las audiencias a las que deban comparecer. Que tienen derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en contra de ustedes, que tienen derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, audiencia de juicio oral en la cual ustedes pueden, por sí mismos, por intermedio de su defensa, si bien lo tienen, interrogar a los testigos de cargo, es decir, aquellos que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía General de la Nación, y asimismo obtener la comparecencia, aún de ser necesario, de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos investigados. Finalmente, de acuerdo con esta norma, ustedes tienen derecho a renunciar a algunos de los derechos que les acabo de mencionar, como son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero además de informarles sobre sus derechos, considero esta funcionaria que es muy importante que el día de hoy les quede claras las posibilidades con las que cuentan en esta audiencia, pues básicamente tendrían dos opciones, una la de no aceptar esa formulación de imputación y otra la de aceptar la formulación de imputación. Y en el caso de el ciudadano Gamboa Carvajal, como quiera que se le ha imputado dos conductas punibles, dos delitos, incluso tendría la opción de aceptar parcialmente esa formulación de imputación. Si ustedes decidieran el día de hoy no aceptar esa formulación de imputación, se entendería que este proceso que ha iniciado con esta audiencia continuaría con su trámite ordinario, lo cual significa que en un futuro próximo y ante un juez diferente serían convocados a una serie de audiencias que se denominan, hacen parte de la etapa de juzgamiento que inicia con una audiencia que se llama formulación de acusación, que se desarrolla en términos más o menos similares a la audiencia que estamos evacuando el día de hoy. Luego serían convocados a una audiencia que se llama preparatoria, que es sumamente importante
porque es el escenario donde la Fiscalía y la defensa, si a bien lo tienen, pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en la audiencia de juicio oral, que es la que les he mencionado que ustedes tienen derecho, que es donde se debe dar ese debate, esa controversia probatoria, y luego de finalizar ese debate probatorio será el juez al que le corresponda conocer de este caso por reparto, quien va a definir si los hechos investigados ocurrieron y si ustedes son o no responsables de los mismos, es decir, que va a adoptar la decisión, piense emitir una sentencia condenatoria en contra de ustedes, estableciendo una pena por esos hechos investigados o una sentencia absolutoria, librándolo de los cargos que les han sido enrostrados el día de hoy. Dentro del trámite de ese proceso ordinario también existen alternativas para finalizar anticipadamente el mismo, como son las negociaciones y preacuerdos que eventualmente podrían suscribir con la Fiscalía General de la Nación, contando con la asistencia técnica de su defensa. Pero frente a los preacuerdos deben tener claro que a través de esta figura se impone una sentencia condenatoria en contra de ustedes a cambio de una rebaja de pena de ser aprobados por un juez de la República. Sin embargo, existen otras dos posibilidades que, a diferencia de los preacuerdos, no llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria y que también tienen esa facultad de terminar anticipadamente el proceso, como son la preclusión y el principio de oportunidad, las cuales tienen unas causales específicas que, de acuerdo a la viabilidad de las mismas para su caso particular, si aún no le han sido informadas, le deben ser explicadas por parte de su defensa técnica. En términos muy generales, ese sería el panorama si no aceptan la formulación de imputación. Ahora bien, si su decisión fuera la contraria, es decir, aceptar esa formulación de imputación, se entendería que así estarían renunciando a esos derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque de llegar a aceptar cargos, lo que sucedería también en un futuro próximo y ante un juez diferente, es que serían convocados a una audiencia, pero en esa audiencia lo que se haría es verificar su aceptación de cargos y con fundamento en la misma y con fundamento en esos elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en contra de ustedes, teniendo en cuenta esa aceptación de cargos. El hecho de que se emita una sentencia condenatoria en su contra tiene consigo unas consecuencias, piensa que esa sentencia condenatoria sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy, o sea producto de un preacuerdo que eventualmente en el futuro realicen con la Fiscalía, o sea producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral. Y esas consecuencias son el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que les va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida. Pero la consecuencia más grave es que el día de hoy se han imputado delitos que tienen entre sus penas principales la de prisión, y ese hecho de por sí hace probable que si llegan a ser condenados, esa pena de prisión la tengan que purgar privados de la libertad en un establecimiento carcelario. Y esa probabilidad se hace casi segura teniendo en cuenta que en esta audiencia se han imputado delitos que atentan contra la administración pública, y frente a esos delitos medio una prohibición expresa en el artículo 68A del Código Penal, es decir, está prohibido que las personas condenadas por delitos que atenten contra ese bien jurídico no pueden purgar la pena en libertad ni en prisión domiciliaria. Asimismo, debo indicarles que como nuestro sistema contempla una justicia premial en la cual en la medida en que se colabora se retribuye esa colaboración, si llegaran a aceptar cargos el día de hoy podrían ser acreedores a una rebaja de pena que está contemplada en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y que puede llegar a ser hasta el 50% de la pena a imponer. Pero para poder acceder a esa rebaja de pena, eventualmente tendrían que cumplir con el presupuesto del artículo 349 de la misma normatividad, es decir, si hay incremento patrimonial, integrar por lo menos el 50% de ese incremento patrimonial y asegurar el remanente, es decir, el otro 50%.
Finalmente, tengan en cuenta que llegar a aceptar cargos se trataría de una decisión que es irretractable, de la cual no se pueden arrepentir en un futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Y en ese orden de ideas, en vista de que ya les he informado sobre sus derechos, se ha ampliado un poco las posibilidades sobre las posibilidades con las que cuentan en esta audiencia, voy a proceder a realizarle a cada uno una serie de preguntas a las cuales, por favor, solo me van a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues como ya les he señalado en esta audiencia, les asiste los derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse, y además es absolutamente innecesario que ustedes den cualquier tipo de explicación con sus respuestas, pues el único objetivo que tiene esta diligencia es iniciar un proceso penal en su contra, pero aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y si ustedes son o no responsables de los mismos. Entonces, por favor, en primer lugar, el ciudadano Ortega Piñeros va a encender su micrófono y me va a contestar si entendió la formulación de imputación efectuada por el delegado de la Fiscalía. Sí. ¿Ha entendido los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Sí. ¿Ha sido asesorado por el abogado que como su defensor de confianza lo acompaña virtualmente en esta audiencia? Sí. ¿Acepta o no la formulación de imputación? No. Gracias. Va a apagar su micrófono. Ahora, por favor, va a encender su micrófono el ciudadano Gamboa Carvajal y me va a contestar si entendió la formulación de imputación efectuada por el delegado de la Fiscalía. Sí, señora juez. ¿Entendió los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Sí, señora juez. ¿Ha sido asesorado por el abogado que como su defensor de confianza lo acompaña virtualmente en esta audiencia? Sí, señora juez. ¿Acepta o no la formulación de imputación? No, señora juez. Gracias. Puede apagar su micrófono. Se deja constancia que a viva voz en esta audiencia los ciudadanos Miguel Antonio Ortega Piñeros y Henry Amílcar Gamboa Carvajal han manifestado que no desean aceptar la formulación de imputación. A estos ciudadanos también debo darles a conocer el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses no van a poder enajenar bienes sujetos a registro sin contar con autorización previa, a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia, y es por ello que sobre esta prohibición se va a informar a las oficinas de registro correspondientes, y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que hubiesen realizado antes de esta audiencia y que deban perfeccionarse en el trámite de este proceso penal, y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Para culminar, se debe dejar constancia que esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, y en vista de que se han cumplido con esas formalidades legales, es por ello que el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de la Ciudad de Bogotá, resuelve impartir control de legalidad a la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía General de la Nación a través de su Fiscalía Delegada, endilgándole al ciudadano Miguel Antonio Ortega Piñeros el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales previsto en el artículo 410 del Código Penal, del ciudadano Henry Amílcar Gamboa Carvajal, el delito también de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y también el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, contemplado en el artículo 397 del Código Penal, frente a ambos ciudadanos en calidad de autores, y se informa que contra esta determinación, la cual es inoponible, no procede ningún recurso y por ello hemos cumplido con el objetivo que tenía esta diligencia y por ende debemos culminar con el trámite, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales
y agradeciendo tanto a Fiscalía, al ciudadano Cano Valcárcel y a su representante, a los señores defensores de confianza, a los ciudadanos Ortega Piñeros y Gamboa Carvajal, y obviamente también a la Secretaría de este despacho judicial por esa colaboración que han brindado para dar trámite a esta diligencia de manera virtual. Finaliza así la audiencia, siendo las 10:55 de la mañana del 3 de mayo del año 2024. Gracias a todos por su atención y que tengan un buen día. Gracias, señora juez. Muchas gracias, señor. Gracias, señora juez. Hasta luego. Buen día. Gracias. Muchas gracias, señora juez.